El mundo al instante. Hoy quiero conversar un tema que es súper interesante porque hay que hablar. No hemos conversado en extenso sobre el fenómeno que ha significado 31 minutos, porque 31 minutos, yo ya lo he comentado, o te puede gustar o no te puede gustar, pero es un fenómeno, y es un fenómeno que ha calado hondo en la cultura chilena. He leído algunos reportajes que dicen que probablemente es uno de los grandes hitos culturales populares de la cultura chilena dentro del último, en este cuarto de siglo. Es interesante el fenómeno y tenemos que analizarlo un poco, más allá de analizar la serie como tal, si es buena, si es mala, los capítulos, se nos viene una película, que esa sí que la vamos a analizar en alguno de nuestros programas, pero sí es súper, súper interesante el fenómeno que ocurre y cómo se ha reinventado, porque tenemos que ponernos en el contexto que estos creadores que son el Pedro Peirano y el Álvaro Díaz, que son unos periodistas que se conocieron en la universidad, y estos periodistas finalmente logran hacer algunos programas para Rock and Pop, el canal Rock and Pop, pero sin un éxito descollante. Fue un programa muy de nicho de humor, de un humor muy extraño, Plan Z, Gato por Liebre, y un tercer programa que tampoco pasó nada. Entonces, ellos estaban como un poco a la deriva y empezaron a ver qué podían hacer, y se les ocurrió postular a unos fondos, a un fondar, donde tenían que hacer un programa infantil. Y aquí entonces hay que tener un primer enfrentamiento de cómo eran hasta ese momento los programas infantiles. Porque los programas infantiles que ellos conocieron cuando eran niños, estamos hablando de dos periodistas, dos creadores que tienen un poco la edad parecida a nosotros, son un poquito más grandes, ya tienen como 52 años, pero básicamente se superponieron muchas cosas de lo que nosotros hemos vivido, ya como ochenteria. Em, por lo tanto, ellos vieron en Los Bochincheros un poco Cachureo, un poco el Profesor Rosa, por supuesto que Mazapán, Patio Bloom, que fueron como los grandes programas infantiles de esos años. Cuando nosotros hablamos un poco de la música de las series infantiles, eh, uno lee de repente los comentarios que hacen las creadoras de Mazapán, donde decían que hasta ese momento las canciones infantiles eran muy básicas y eran siempre las mismas, que no había evolucionado nada y por eso que se crea Mazapán, básicamente, como una forma de tener muchas canciones nuevas, en forma diferente. Ellas eran todas profesoras de música, por lo tanto tenían una orientación mucho más docta para sus composiciones y por los instrumentos que eran muy medievales, etcétera, pero era una revolución dentro de lo que nosotros conocíamos hasta este momento como música de niños. Van a decir, ¿qué pasa con Cachureo? Cachureo es otro cuento porque Cachureo, ya lo hemos conversado también muchas veces en el programa, es un, un popurrí de canciones que finalmente, entre plagiados, tomados, cambiados la letra, pero son canciones que existían de una u otra manera ya como canciones de adultos. Son canciones de fiesta que agarraron y las tomaron. Pero no eran canciones propiamente tal de niños, eran muy pocas. O también eran canciones de niños de otras partes que las importaban. Y estaba Los Bochincheros, que era una cosa caótica, muy, muy caótica, y estaba después, por supuesto, Patio Plum, que era una cosa prácticamente una obra de teatro que se hacía, una serie. Y estaba el profesor Rosa, que era más orientado al principio, sobre todo, mucho más a la educación pura y dura. Después como que fue mutando, cuando llegó el Guruguru. Entonces ellos pensaban que qué podían ofrecer, siendo que ellos querían ofrecer algo como que a ellos como niños les gustaría haber visto. Esto siempre lo vemos, así como cuando uno escribe o cuando uno lee, cuando uno esto es lo que a mí me gustaría si yo cuando era chico, que me hubiera gustado ver. Y empezaron a planificar y finalmente llegaron a los títeres porque
Pedro Peirano era muy fan de los Muppets. Álvaro Díaz no, Álvaro Díaz es mucho más rockero, mucho más de otra onda. En cambio, el Pedro Peirano es dibujante, hace cómics y también era muy fan de los Muppets y tenía, o compró, no me acuerdo qué decía en la entrevista, libros donde salía cómo hacer el arte de los títulos. Y ahí empezaron a darle vuelta a la idea y llegaron al tema de hacer un noticiario, este noticiario que tenía que llamarse 31 minutos como parodia a 60 minutos, por supuesto. Eh, y finalmente, el año 2003 se lanza este programa eh, que tenía otra característica muy importante, que eso también lo conversamos. El diseño, a diferencia, por ejemplo, los Muppets, que los Muppets se trataba de hacer todo perfecto, perfecto, todo la forma, los tejidos que utilizaba, las telas que utilizaba, era todo perfecto para que fuera lo más, entre comillas, realista dentro de este mundo fantástico, pero que fuera todo muy bonito. En cambio, esto era muy feo, pero también dentro de las entrevistas que decía Álvaro Díaz, era como que se trataba de premeditadamente de utilizar telas y cosas como que fueran de la casa, como que fuera un programa de títeres hecho en la casa por los mismos niños, que los mismos niños hubieran hecho los títeres y que lo estuvieran usando y jugando en la tele, que nosotros muchas veces lo podemos ver ahora en YouTube. Con mi hijo, vemos algunos programas donde, por ejemplo, salen las mismas manos de alguien así como que salen moviéndola. Y eso, por supuesto, que antes era impensado, porque en 31 minutos lo hicieron y se veía, se nota la imperfección, que se ve la mano, que se ve la cabeza de alguien, se ve la imperfección, pero se sabe que es uno como que acepta las reglas del juego y esto es un mundo que se está ofreciendo. Por supuesto que con los años fueron mejorando, fueron puliendo, pero así comenzó. Y la otra forma que comenzó importante era que era un noticiario. Por lo tanto, este noticiario era solamente de un montón de secciones distintas, animadas por distintos reporteros, y que tenía incluso también su top de música, su ranking de música, donde había otro de los animadores, Policarpo, que trataba de meter a toda su familia, el nepotismo, pero a Dios, trataba de meterlo para que fueran famosos. Y ahí también está la otra arista, que es la arista de la música, que en ese momento no fue tan importante, pero que con el tiempo se fue comiendo hasta otra cosa. Entonces, este como formato que se inició solamente como un noticiario donde se venían noticias chistosas, que seguía muy la onda de Plan Z, seguía muy como la lógica de Plan Z, pero versión títeres para niños, entre comillas, porque eso es otro tema que es muy importante que hay que considerar, que ellos también decían, nosotros no queremos tratar a los niños como que fueran tontos, queremos tratar a los niños como seres pensantes, inteligentes, por lo tanto, queremos que el humor sea también así, un humor inteligente. Y eso también da un poco como un pie a que es un humor muy familiar, porque lo pueden entender diferentes segmentos, diferentes generaciones de distintas maneras. Algunos se ríen de algunas cosas, otros se ríen de otras cosas, otros se ríen del fondo, la gente más grande se ríe de algunas otras tallas que están un poco más solapadas, pero hay cosas para todos. Es un poco como ver Shrek, por así decirlo, ¿ya? O como ver Los Simpsons. Vamos a llegar a ese tema un poco más adelante. No me quiero adelantar mucho. Los primeros capítulos empezaron inmediatamente a tener alguna repercusión. Se daban los sábados en la mañana, no sé si se acuerdan. Esto fue el año 2003, entre el 2003 y 2006. La primera temporada se empezó a emitir, empezó inmediatamente a tener un poco de repercusión, que oye, esta cosa es interesante, pero por supuesto son rating de programas de sábado en la mañana, o sea, no era Morando con compañía de ese momento. Pero igual llamó la atención, salieron en los diarios, como que causó harta buena impresión de que se estaba haciendo algo novedoso, distinto y un poquito más refrescante. Dentro de eso, por supuesto, estaban las canciones, que aquí hay que tomar otra cosa.
Álvaro Díaz y Pedro Peirano no son músicos. Y entonces necesitamos música en este programa, por lo tanto tenemos que contratar a alguien. Primero querían utilizar canciones como envasadas, pero dijeron demasiado caro, que tenemos que tratar a alguien que no haga las canciones. Y trajeron a Pablo y la Vaca de Los Chancho en Piedra, el Cabezón, donde le trajo un cassette con un montón de demos que estaba haciendo y les gustó mucho y empezaron a partir de ahí a trabajar en canciones, pero siempre también con la sensación de como que eran canciones como hechas así sin terminar, como canciones casi como demos que los mostraban nomás y que por eso que eran los parientes y que mostraban cualquier cosa y trataban de ser famosos. No eran canciones completas, no eran canciones terminadas, pero igual eran grabadas, grabadas completamente. Gracias al éxito que fue la primera temporada, sacaron un primer disco que fue un exitazo con las canciones de la primera temporada. Después vino ese mismo año la primera participación en un evento aparte, que fue la Teletón, la Teletón del 2003. Así que también es desopilante, muy, muy, muy divertido. eh, las donaciones, las cuentas, está todo en YouTube por si lo quieren. Después vino la segunda y la tercera temporada donde se afirmaron este éxito entre el año 2003 y 2006. Eh, Cacharon de que había una cosa que podían seguir explotando y lo empezaron a explotar de distintas maneras. Las noticias, que este era un noticiario, que estaba animado por Tulio Triviño, las noticias fueron finalmente un poco, no desplazadas, pero colocadas en un segundo lugar y que era más importante en lo que pasaba en el momento en el estudio. Entonces se transformó más como en una sitcom, más que en un noticiario. Se transforma en una sitcom donde le pasaban cosas a los personajes principales y había noticias que intercalaban esto y muchas veces las noticias tenían que ver con lo que estaba ocurriendo en el estudio. Entonces se fue transformando, por eso que ya después, como en la mitad de la primera temporada, ya tiraba para la segunda temporada, adquiere ya como el carisma de que ya nosotros conocemos un poco y empieza a aumentar este universo, este gran universo de 31 minutos con muchos personajes nuevos, con muchas más canciones. Entonces ahí es donde se empezó a cimentar el éxito. La primera temporada fue, por supuesto, como ocurre en todas estas series de televisión, mucho de experimentación. Si tú ves, por ejemplo, en los Muppets, que a mí me gusta mucho, los Muppets, que fueron 5 temporadas en el año 75, el 81, la primera temporada es igual, es súper rara comparada como fue en las últimas. Las últimas ya era una máquina que ya funcionaba súper bien, pero la primera era una experimentación también de secciones, de personajes, y que fueron ahí armando un poco cómo iba a ser finalmente lo que nosotros vamos a conocer como los Muppets y hasta el día de hoy. Ya tienen más de 50 años los Muppets. 31 minutos tiene 22 años recién, así que le falta todavía un poco de camino recorrido, pero ya han recorrido mucho. Debido al éxito de estas tres temporadas, el 2008 se decide, porque en esos años previos, 2006 más o menos, se empezó a transmitir por Nickelodeon y por Cartoon Network. Entonces, el éxito empezó a llegar desde afuera. Se empezó a hablar mucho, a comentar mucho afuera en otros países y fue súper raro porque en un primer momento hubo un doblaje para sacarle un poco los chilenismos. Ya hablaban de la guagua, del guatón, así, eso como que lo redoblaban y como que daban una emisión un poco más neutra, un poquito más neutra. Sin embargo, después parece que, no sé, tengo que verlo ahora, pero ahora ya no quitaron esa como doblaje que hicieron. Y también igual empezaron a cachar de que si estamos haciendo un programa un poco más internacional, tenemos que evitar tan exceso de modismo, pero por supuesto que no los dejaron todos de lado, sino que dejaron algunos los más frecuentes, los más coloquiales. Em, el 2008, como les estaba comentando, hicieron una película, que esa película eh, es muy buena, es muy buena. eh, Se nota que hubo mucha plata invertida para hacerla. ¿Cuál fue el problema? Que no le fue bien. Parece que hubo una saturación ya de 31 minutos, o no hubo una buena campaña publicitaria, o no hubo, no sé. Aquí por lo menos en Chile no les fue bien. Les fue bien sí afuera, en México, por supuesto que ya empezó como
arraigarse como que era el gran país consumidor de 31 minutos desde ya de ese momento. Se empezaba a dar en las televisión abiertas, en el canal 11 de ellos, que es como el TVN de nosotros, se da en la televisión abierta. Y increíble, desde el 2006, 2007 hasta el día de hoy todavía lo dan. O sea, cuando dicen que es el equivalente de nosotros del Chavo del Ocho, cuando nosotros éramos chicos, el equivalente de ellos es 31 minutos que lo ven desde el año 2006 sin interrupción. Y todas las temporadas, una tras otra, la dan y la siguen dando hasta el día de hoy. Es increíble eso. Pero bueno, el 2008 no les fue muy bien. Y al no irle tan bien, casi quiebra Bla Bla. La productora de Pedro Peirano con Álvaro Díaz. Casi quiebra porque tuvieron demasiado deuda y tenían que de alguna manera ir recuperando la plata. Hicieron algunas otras cosas que en otro momento les voy a comentar, que hicieron unas cosas bien interesantes. Pero vino el terremoto del 2010 y el 2010 ellos ya participaban en algunas campañas del UNICEF, campañas del gobierno de Chile, em, pero el 2010 quisieron hacer, bueno, hubo una campaña primero por los temblores, para que los niños no tuvieran miedo a los temblores, y para entretener a la gente, a los niños que estaban en albergue, que habían sido afectados por el terremoto del 2010, ellos hicieron un montón de conciertos, conciertos entre comillas, gratis en distintos lugares, que se llamó Resucitando una Estrella, donde armaron una especie de programa donde volvían a estar estos personajes y se supone que era como una especie de cuánto vale el show. Esa era como la dinámica. Ahora, ¿cuál es la diferencia respecto a lo que venía después? Es que las canciones todavía eran grabadas, eran las pistas que utilizaban, que estaban grabadas desde el disco. Entonces, utilizaban canciones prácticamente de las 3 temporadas, de las 2 primeras, más que nada, la tercera salió un poco después, el disco, pero usaron las canciones grabadas. Entonces, eran solamente los títeres que movían la boca y como que hacían playback. Pero estaban, sí, como jurado, habían algunos personajes que hablaban y hacían algunas, hacían chistes y hacían como el intermedio entre las canciones. Entonces, era una gira que tenía un objetivo, que era entretener a los niños y que fue bastante bien recibida. Era muy humilde, literalmente era una cosa igual que los títeres, así cuadrado, donde estaban ellos salían de repente a hablar. Ahora, como fue tan buena esta idea, en México, como ya en México ya eran parte de ellos, muchas veces creen que en México son originarios 31 minutos. Ellos creen que son de allá. Como pasa con muchas cosas, que algo raro pasa con México, con Chile. Porque, por ejemplo, están Los Ángeles Negros, creen que son de ellos. Los Bunkers creen que son de ellos. Don Francisco creen que es mexicano. Yo estuve en México y me decían eso mismo, que creían que Don Francisco era mexicano. La Ley también, ahora 31 minutos, la Mon Laferte. Entonces, hay muchos artistas chilenos que ha triunfado en México y que finalmente como que son adoptados por México. Es raro eso, es como para analizarlo en algún momento. Bueno, el 2011, un año después de esto, pasó algo muy significativo, que llamaron al Álvaro Díaz el Jorge González. Y dijo que había un concierto que le habían pedido que estuviera y él quería tener a los personajes de 31 minutos cantando con él. Cosa que no había pasado nunca, porque hasta ese momento nunca habían hecho presentaciones en vivo excepto con playback. Por supuesto que dijeron que sí y hicieron un concierto que está en YouTube, que pueden verlo, donde cantan 4 o 5 canciones más algunas canciones del mismo Jorge González. ¿Ya? Es bien significativo, bien extraño esto, pero quedó la semilla plantada y Jorge González, que ellos mismos dicen que fue como su padrino artístico, les dijo, oye, ¿por qué no aprovechan tanta canción que tienen y tan buenas las canciones que tienen y las sacan en gira? Y ahí les quedaron dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, y se suma al éxito que tuvo eso,
que al año siguiente, el 2012, los invitan al Tulio Palusa, en el fondo al Lollapalooza, que lo invitaron a participar, pero en la sección infantil. Entonces hicieron una cuestión especial que se llamaba el Tulio Palusa, que es la primera vez donde se hace un concierto en vivo, pero con... Ellos le pusieron teatro musical. En el fondo es un teatro con canciones entre medio. Y ahí se junta una banda. Bueno, ahí está el Cabezón, el Pablo y la Vaca, que trae a su hermano de los Chanchos. Se junta Pedro Piedra. Se junta el Camilo Salinas, que es el tecladista de Inti Illimani y los Bipolares. Entonces se hace como un supergrupo, más ellos cantando. Y ahí entonces tienen un éxito pero desbordante. Y eso que era el escenario chiquitito, el escenario de los niños, del Lollapalooza Kids. Fue desbordante el éxito y ahí dijeron, no, ahí tenemos que hacer algo. Finalmente se dieron cuenta que ellos podían tener este cambio, esta transformación, porque ya ellos daban probablemente muerto 31 minutos. A esa fecha, después de la película, que había sido un virtual fracaso, por lo menos comercial, ya no había nada que hacer nomás y estaban ahí haciendo otros proyectos. En cambio, cuando se dieron cuenta de que había funcionado mucho, ¡pum! Se empezaron a hacer nuevamente la idea de que iban a hacer un cambio, porque ya la tele era no rentable, porque era demasiado caro hacer una nueva temporada de 31 minutos, porque cada vez era más exigente por ellos mismos hacer una nueva temporada, entonces era demasiado caro, entonces vamos a hacer de otra forma la continuación de 31 minutos, lo empezaron a hacer como estos conciertos teatralizados o teatro musical, como quieren decirlo. Vino el 2012 una cuestión que le pusieron en la gira mundial, ¿ya? Que solamente lo hacían en Chile, pero le pusieron la gira mundial y que después terminó en México también, por supuesto algunas fechas, y sacaron un álbum en vivo, ¿ya? Sería su cuarto álbum, porque en las 3 primeras temporadas más este álbum en vivo, que lo sacaron. Y después vino en 2013 el Festival de Viña, que fue también un exitazo, donde también tomaban elementos de esta gira mundial y le hicieron algunos cambios. Eso también es súper valorable. Ellos siempre tratan de, donde estén, hacerle algún cambio, algún guiño, alguna modificación para que sea ad hoc al lugar donde están haciendo la presentación. El mismo 2013, en el segundo semestre, sacan otro espectáculo que se llama La Radio Guaripolo, que los llevó el 2014 al Festival del Guaso del Mue. Y también en YouTube pueden ver la presentación del Guaso, donde tienen esta otra forma, que ahí está el Guaripolo haciendo pitanza. Y también ese mismo año, fin de año, sacan otro espectáculo que se llama Calurosa Navidad, que, perdón, el 2014, antes de eso, sacan finalmente la cuarta temporada. Después de este gran éxito que tenía en la gira mundial, más el Festival de Viña, probablemente ahí ya, junto con la plata que les llegó de alguna postulación, pudieron hacer la cuarta temporada como ellos querían hacerlo. ¿Ya? Entonces fueron solamente 12 capítulos con un nivel ya, ahí sí que nivel superlativo de calidad técnica y con canciones que también grabaron un disco, pero ya también era con la banda completa, la misma banda que giraba, lo hicieron para grabar las canciones. Y también sacan un nuevo espectáculo a final de ese año que se llamaba Calurosa Navidad, que es también sacado de una canción y de un capítulo del programa, y que curiosamente es el mismo que van a sacar ahora como película. ¿Ya? Entonces ese espectáculo que venía de un capítulo, que es un espectáculo, ahora va a ser la base para hacer la película que van a sacar ahora prontamente el próximo mes. El 2016 hicieron otro espectáculo que se llamaba Tremendo Tulio Tour, que fue un homenaje a Tulio Triviño, un auto-homenaje a Tulio Triviño. Y ese mismo año fue súper interesante porque hicieron algo que a mí me encanta como idea, que hicieron la versión de ellos de 31 minutos de Romeo y Julieta. Era un espectáculo cortito, dura como 1 hora nomás. Está también en YouTube para poder verlo.
Y lo encuentro muy interesante porque toca un poco, y ahí volvemos al tema de como teniendo como personajes siendo ellos, cómo se comportan en alguna situación X. Por ejemplo, como ocurría, no sé, recuerden Chespirito, cuando decían, esta es la historia de Romeo y Julieta, no como fue, sino como pudo haber sido. Es más o menos lo mismo. Entonces, cómo ellos interpretan con su humor alguna historia clásica, en este caso Romeo y Julieta, con canciones, por supuesto, nuevas, exclusivamente hechas para esto. Entonces, la parte musical en la segunda vida, pues segunda etapa, podemos decir, de 31 minutos, tomó mucho más auge que el resto y como que empezó a comerse el resto de todas las otras cosas que 31 minutos ofrece. Em, Finalmente, el 2020 se estrena un nuevo espectáculo que se llama Yo Nunca Vi Televisión y se estrenó en México. Ya era tan el furor que el estreno mundial fue en México, en el Vive Latino, pero fue justamente el año en que empezó el confinamiento por la pandemia, entonces tuvieron que suspender muchas funciones y bueno, ese espectáculo es una maravilla técnica, una maravilla de como historia, es toda una historia que van contando, yo creo que el mejor que han hecho está para verlo porque hicieron como un streaming online para la pandemia. Entonces lo transmitieron y lo dejaron, está en YouTube, lo pueden ver y ahí está en óptima calidad grabado, pero sin público, por supuesto, porque fuera para la pandemia. Ese, pero el Yo Nunca Vi Televisión es bueno, 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 bueno. Bueno, se trata básicamente de que mandan al espacio como una proeza, una gran proeza que se hace en el espacio y que repercute en que eso hace que sea invadido después por unos extraterrestres. Eso solamente voy a contar, pero es muy, muy, muy entretenido. El 2021, ya en plena pandemia, hacen otro intento, que a mí me gusta mucho esto que hacen, de hacer otra historia contada a su pinta, que de fondo fue el Quijote. Yo creo que por ahí va la mano de cómo pueden seguir haciendo cosas clásicas. Los Muppets lo hicieron harto también, hicieron La Isla del Tesoro, em, hicieron Cuento de Navidad, 31 minutos hizo Romeo y Julieta y el Quijote. Así que van ahí uno y uno. Está claro que fue una idea que tomaron de los Muppets, está claro. O sea, no me quedan dudas. Eh, y de ahí, por supuesto, pasó la pandemia finalmente, sacaron una canción muy bonita que se llama Primavera, que era para ayudar a subir el ánimo a la gente durante la pandemia. Y bueno, y ahí estaba un poco como un poco perdido 31 minutos acá en Chile. Seguimos diciendo que en México estaban, pero dándolo todo. Ahora, paralelo a eso, antes de seguir con esto, existen varios spin-offs que uno no sabe, uno de repente no tiene idea de estas cosas, pero existen varios spin-offs de 31 minutos que Upper Black ha sacado. Mira, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, son cortitas, que son Las Muelas de Guaripolo, que está una coproducción con la Escuela de Ontología de la Chile, donde enseñan un poco a la historia de la ontología, que es bien entretenido. Son como 4 capítulos de 10 minutos. Las Nubes de Humo, que hablan un poco del smog, Juan Carlos Bodoque. Y este es interesante porque las vacaciones de Tulio Patana y su amigo Tim. Es una especie de real spin-off que se hizo para ser estrenado directamente en México y los países del Caribe. Por lo tanto, eran puras historias como en la selva. Un poco trayendo los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Que estaba Tulio, se iba como de verano, estaba en una cabaña con Patana y contaban alguna historia que tenía que ver con animales de la selva. Entonces, un poco trae eso de cuento de la selva y también trae un poco de ojos de los cuentos asombrosos de Frank Oz. No sé si se acuerdan. Cuentos asombrosos.
que contaba historias, pero por ejemplo, de algunas mitologías, iba contando, en el relator, que era John Hurt, iba contando alguna historia y toda la historia era con Peter. Y finalmente hay otro spin-off que es muy interesante, que es de la H, que algunas veces cuando íbamos al cine veíamos que había algunos monos que decían, uy, esto parece 31 minutos. Efectivamente, era Bla Black, que había hecho un convenio con la H para hacer distintos cortos. Entonces eran muchos cortos y fueron muchos. Hasta el momento siguen, son como 4 temporadas de cortos, donde empiezan también a interactuar los personajes en 31 minutos como invitados. Entonces es parte del mismo universo. Y dicen que, bueno, tiene hasta sus propias canciones y también incluso van como gira de repente en algunas partes, que son como para más niños, pero también ayudan a algunas cosas de seguridad. Así que también tenemos harto spin-off que nosotros podemos ver. Finalmente este año, el 2023 cumplieron los 20 años que sacaron una canción en pleno gira del Yo Nunca Vi Televisión. Sacaron una canción que fue un poco un remake de una antigua, que le hicieron nueva, un arreglo nuevo, un video nuevo. Y estaban en eso cuando de repente dicen que van a salir el Tiny Desk, que para muchos todavía ni siquiera sabían lo que era un Tiny Desk. Hemos conversado un poco en los programas que es una ventana muy grande porque es lo equivalente en este momento al Unplugged, considerando la repercusión mediática que puedes tener. Entonces, que ya había salido Plaza Sésamo, los Muppets no. Plaza Sésamo sí. ¿Y por qué lo digo que así? Porque llegó un momento en que son dos empresas diferentes. Plaza Sésamo con los Muppets. No es lo mismo. A pesar de que Jim Henson estuvo presente en la creación de las dos cosas, pero finalmente Jim Henson era un trabajador de la empresa de Plaza Sésamo. No es lo mismo. En Plaza Sésamo fue invitada al Tiny Desk. Yo vi la presentación que tuvo y es pero fomísima. Muy fome. Muy fome. En cambio, la que hizo 31 minutos es increíble. Increíble. A mí, yo lo he dicho harto, a mí me gusta los 31 minutos, no soy un devoto, un fanático absoluto, pero dentro de 31 minutos lo que más me impresiona es su calidad musical. Son canciones para niños, entre comillas para niños, que pueden disfrutar cualquiera. Y hay algunas cosas que a mí me llaman mucho la atención, que las letras pueden ser, por supuesto, interpretadas de distintas formas. Es una especie de principito que nosotros tenemos en, entre nosotros, porque uno puede, las letras, equilibrio espiritual, por ejemplo, aparte de la calidad que tiene propia de la música, las interpretaciones que lentamente fueron como haciéndose cada vez más fluidas por este grupo de gente que le ponen las voces. Y también Álvaro Díaz, que nosotros decíamos que ninguno, ni Álvaro ni el Pedro eran músicos, pero Álvaro Díaz, como el más cercano porque tocaba guitarra, él empezó a componer también. Y otros también empezaron a componer. Entonces, el Pablo de la Vaca en una entrevista dijo que él se sentía muy contento porque esto permitió que explotaran todos como músicos. Y finalmente se hizo esta especie como de empresa, pero una empresa hecha por amigos que tienen gustos muy parecidos, que gozan con cosas muy contemporáneas. Les pongo como ejemplo, en la presentación de Viña, cuando hay una canción que cantan al revés, que se llama Severla, que es al revés, parte y cantan así algunas cosas como de Mustafa de Queen. Hay otra canción que se llama Parque de Diversiones, donde está netamente inspirada en Rhapsody Bohemia, incluso salen los cuatro, así, cuatro personajes con la misma posición de Queen, de Rhapsody Bohemia. Después, por ejemplo, hay otra canción que se llama Mi mamá me lo teje todo, donde el inicio de la canción es igual a Mantenón de Gibrel Becó, y así. O sea, hay muchas referencias, y eso es lo que yo creo que lo hace muy interesante, porque son referencias de la cultura popular chilena, que el que entiende, entiende, el que no entiende, no entiende, no importa, y eso es igual entretenido. Y el que entiende puede ver
muchas cosas que nosotros, cuando éramos más cabros, nosotros vivimos o lo experimentamos. Bueno, el Ring Ring Raja, ¿cachai? Cosas que ya no existen, pero que igual ya son canciones que están en el un poco más del subconsciente popular. Entonces es muy entretenido eso, y es muy importante para, para saber un poco que em, no se ha perdido todo esto y ellos son una especie de portadores o guardianes de un poco de la cultura, ¿ya? De la cultura popular. Em, en las últimas, eh, que yo les recomiendo mucho, por ejemplo, la radio Guaripolo 2, que hay algunos videos dando vuelta ahí, que fue la última hora que salió este año así fresco, es Radio Guaripolo 2, que sigue con sus pitanzas, vuelven a tomar como un auspiciador que se llama Cebolla Me Encanta, y que tiene hasta una canción que rememora mucho a cómo eran los comerciales pretéritos, los jingles de Don Francisco, por ejemplo, pero muy chistoso. Y en la anterior, por ejemplo, que yo nunca vi televisión, había una parte donde cantan una especie de We Are the World. E incluso sale Don Francisco como marioneta. Entonces es muy divertido y tratan de tener todos esos elementos para que así uno, cuando los descubre, dice, este gallo es de los míos porque era más o menos de la época mía, por lo tanto, son cosas que yo puedo entender. Quizá incluso un niño no. Y ahí es donde voy y cierro con esto, que tiene mucho parecido a Los Simpsons en su mejor momento, en sus primeras temporadas, en que era una especie de sátira a la sociedad, a la cultura, a muchos elementos, en que uno se podía ver reflejado, o quizás no, pero igual lo entendía, igual lo pasáis bien, igual te divertíais viéndolo. Y finalmente es un reflejo de cómo ha sido la sociedad de nosotros estos últimos años, cómo ha ido cambiando, cómo son las cosas que han ido perdiéndose y que ellos tratan de que no se pierdan. Yo creo que esa es la gran gracia que tiene 31 minutos. Fuera de todo, la gran calidad artística, la gran calidad de, de arte, como de ejecución de los títeres, del diseño de los títeres, que cada vez ha ido mejorando más. Yo creo que eso es como lo muy rescatable que tiene desde el punto de vista como de los personajes y su interrelación entre ellos, ¿ya? No siguen hablando igual, no usan los modismos, los mantienen en mayor o menor medida, tratan un poco de dejarlos un poco, pero no los dejan nunca, nunca baja a cero, nunca es una cosa neutral, y que eso a la gente le encanta. Uno lee los comentarios en YouTube, por ejemplo, y dice, no, que a mí me encanta el acento chileno, dicen los mexicanos. Y uno dice, pero qué extraño, ¿qué es esto? Le encanta el acento chileno. Y les encanta, por ejemplo, que doblen esto, aparte, que doblen, por ejemplo, las teleseries turcas en Chile, porque le dice que le da un acento especial, que nosotros quizás no nos damos cuenta. Eh, Eso por una parte, y por otra parte el lado musical, que yo creo que es sobresaliente. O sea, el Pablo y la Vaca, junto con todos sus músicos que están componiendo eso, hacen canciones de mil estilos diferentes y letras muy interesantes y que realmente son muy entretenidas de escuchar. Son verdaderos conciertos que uno participa, o sea, que uno va y lo pueden ver en los videos en YouTube, y son verdaderos conciertos con 20 canciones que se tiran. Claro, son cortas, no son tan largas, pero son 20 canciones que tocan, así que no es menor. Los conciertos duran 1 hora y media, o sea, no son tan cortos tampoco. Em, ¿Cuál es el futuro? Bueno, en estos próximos meses, en este mes, durante noviembre, final de mes, van a estrenar su primera película, pero por Amazon. Aquí el convenio que hicieron con Amazon, y yo creo que por ahí si les va bien, a lo mejor viene una quinta temporada que todo el mundo está pidiendo, o algo van a hacer en el streaming, algo. Recuérdense que Alf, como que siempre quedó ahí en nada, pero como que la había comprado HBO, como que hicieron algunos incluso eh, algunos comerciales, y como que no quedó en nada. En cambio, esto es como más tangible. Si tienen un éxito importante, probablemente van a hacer algo.
lo que quizás no hicieron en ese momento HBO con la serie de Chespirito, porque no sabe qué hacer con eso, y quedaron ahí, que iban a hacer más capítulos, que no, porque como que no saben qué hacer. En cambio, aquí tienen como un poquito más fácil el camino de que si quieren hacer algo nuevo. Yo creo que por ahí va la cosa, yo creo que van a hacer más capítulos, eh, yo creo que van a sacar más canciones, y ahí ver cuál es el futuro. Ah, y antes que se me olvide, no solamente han triunfado en estos aspectos, sino que incluso el merchandising se ha empleado, por supuesto, a vender peluches, a vender poleras, a vender tazones, pero no solamente eso, sino que han sacado juegos de mesa, han sacado también em, libros, libros diferentes, libros enciclopédicos, con resumen de las cosas que tienen, los capítulos, etcétera, pero libros también con historias, por supuesto, para niños, pero es que, por ejemplo, el origen de Calcetín con Rombos, hay una novela cortita para niños. Yo nunca vi televisión, también está como novelado, con dibujos y todo. Así que han sacado un montón de cosas que son súper interesantes y que hace que sea un boom, que esto es un fenómeno que quizás nosotros aquí en Chile no lo dimensionamos tanto, pero que sí tenemos que tener certeza de que es algo importante. Em, por supuesto que va a pasar esto, quizás más adelante va a pasar. Yo tengo la impresión de que así como va, 30 minutos va a terminar no en Disney, no creo, pero sí quizás en alguna, no sé, en Amazon, por ejemplo, que los compre y que se dedique a producirlos y que ya en algún momento van a cambiar incluso de gente que hace las voces por unas voces parecidas y así va a seguir y quizás se va a perpetuar y como ha pasado con los Muppets. Entonces los Muppets el próximo año vuelve con una serie nueva. Entonces ahí vamos a estar también atentos con eso. Em, yo creo que eso es como un resumen muy eh, completo de la trayectoria que ha tenido toda esta empresa. Volvamos a lo mismo, es una empresa. Apple Black es una empresa que en este momento son tres las cabecillas, Peirano Díaz y una Alejandra Neumann, ¿ya? Ellas tres son los encargados de crear todo esto y todo el resto son trabajadores que los contrata la empresa, ¿ya? Pero ellos mismos, siendo los jefes de la empresa, se ponen así a manejar los títeres, a cantar también. Entonces es una empresa muy extraña. Tiene mucho de Pixar. Yo como que lo pienso, si lo pensáis. Entonces, veo elementos de los Simpsons, veo elementos de Pixar, veo elementos de los Muppets también, por supuesto. Y todo ese crisol de cosas, esa mezcla, hace que sea bien interesante. Hace que sea un producto que si te puede gustar o no, como ya les dije, a lo mejor no te interesa mucho, pero sí es un producto que hay que tener en cuenta, así como lo que han logrado, de cómo partieron lo que han logrado y en este momento no un imperio, sí, no está conquistando ningún universo, pero sí han logrado un posicionamiento muy importante en la cultura latinoamericana. Y eso es como raro, así como, es como un Sábado Gigante. Es como, por decirlo, es como el Sábado Gigante de nosotros, de los adultos, el Sábado Gigante como de ya de una generación menos, porque yo no sé si un niño muy chico va a ver 31 minutos, sino que esto está como un poco más grande y ellos también dicen yo no quiero jugar con la nostalgia, a mí no, yo no quiero que nos recuerden solamente por los programas de las primeras temporadas, sino que quieren seguir haciendo cosas, como ocurre con los Muppets, por ejemplo. Bueno, eso fue un mini, no tan mini, especial de 31 minutos. Vamos a estar hablando en detalle cuando salga la película para analizarla, para ver si realmente vale la pena verla o si vale la pena llevarla al brasero. Y vamos a estar atentos a todas las novedades. Si te gusta 31 minutos, escríbelo acá. Si no te gusta, también escríbelo. Si te gusta alguna canción en especial o algún capítulo en especial, también ponlo acá para que nosotros lo podamos compartir. ¿Ya? Un abrazo y nos vemos pronto. ¿Ya? Chau, chau.